Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos. Mi nombre es Cintia Alcocer y en nombre de la comunidad Gexpro les damos la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes a un proyecto más, nuestra jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología, que el día de hoy está dando inicio y estará culminando el día sábado 12 de octubre. Además, es importante mencionar que el día 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, por lo que a lo largo de estos 6 días estaremos presentándoles diferentes eventos con la finalidad de abordar la patología desde una perspectiva integral y multidisciplinaria, reuniendo a expertos, profesionales de la salud y académicos para discutir las últimas perspectivas y enfoques en el campo de la psicopatología. El objetivo es fomentar un diálogo abierto y constructivo sobre cómo identificar, tratar y manejar eficazmente los trastornos mentales, tomando en cuenta las necesidades individuales y las particularidades de cada contexto social y desde luego cultural. Pero antes de continuar, me gustaría presentarles a nuestra moderadora que nos estará acompañando el día de hoy, la maestra Virginia del Carmen de los Reyes Amores, y a nuestro director general, el doctor Miguel Nandayapa Ramos. ¿Qué tal, director? ¿Cómo Muy está el buenas día de hoy? tardes. Muy bien, contento. Excelente, maestra, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué ¿Qué bueno que está tal? aquí. Gracias por Ay, acompañarnos. no, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esto. ¿Qué tal, maestra? Cuéntanos, ¿cómo está el día de hoy en esta jornada por la salud mental que vamos a dar inicio? Estoy excelentemente bien, contenta. Creo que una de las, bueno, más bien, la importancia de hablar de la salud mental hoy en día nos compete a todos en general, y sobre todo el conocer un poquito más acerca de estos temas nos hace empáticos, responsables y humanizados, ¿no? Que es una de las condiciones que de alguna manera con estas o estos abordajes pues vamos a estar escuchando, aprendiendo, y yo creo que también interactuando de alguna manera con el foro. Entonces pues tendremos muy buena apertura también. Excelente, así es. Y pues además, pues en un mundo en donde los cambios son la única constante, es fundamental que pues también nos mantengamos actualizados y flexibles ante pues nuevas ideas y enfoques. Hoy más que nunca nuestra labor como especialistas y profesionales de la salud mental pues es crucial, ¿verdad? Para poder ayudar a las personas a encontrar el bienestar en medio de la adversidad. Es por eso que hoy pues, nos reunimos con este propósito de explorar los diferentes desafíos que enfrentamos en la psicología clínica, por lo que esta jornada es una oportunidad única para reflexionar sobre el estado actual de la salud mental y las psicopatologías. Y pues con ello también trazar rutas hacia un abordaje más comprensivo y eficaz que mejore la vida de quienes conviven con estos trastornos. ¿Es así? Y pues también me gustaría comentarles, aprovechando que está aquí director, cuáles son estas actividades que vamos a realizar en esta jornada. Son estos 6 días que estaremos llevando hasta sus pantallas una conferencia llamada La aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento, que es la que se va a impartir el día de hoy. También tendremos un taller, diagnóstico e intervención del trastorno obsesivo compulsivo. Tendremos un foro de esquizofrenia, identificación e intervención integral. También tendremos un estudio de caso llamado Tenemos que hablar de Kevin, estudio de caso del trastorno antisocial de la personalidad, muy interesante. Tendremos también otro taller que se llama Estrategias y técnicas psicoterapéuticas para el abordaje del trastorno de ansiedad generalizada. Y por último, el día sábado tendremos un podcast con el nombre Distimia, retos en el diagnóstico y tratamiento psicoterapéutico. Desde luego, siempre en compañía de nuestros ponentes expertos en el tema del cuidado de la salud mental, y claro que sí, con la excelencia y calidad que nos caracteriza la Universidad Gexpro. ¿Qué les parecen los temas? ¿Qué les parecen los temas, director? Pues muy interesantes, ya quisiera darme el tiempo para verlos también. La verdad es que contamos aquí con la colaboración de profesionales muy bien preparados y sentimos la responsabilidad de compartir ese conocimiento, no dejarlo aquí en las aulas. Entonces, pues ojalá que nos puedan sintonizar muchas personas, que inviten a otros colegas pues que les guste el tema, incluso personas no necesariamente psicólogos, ¿no? Sino de áreas afines, ¿no? Pero eso es lo que queremos, que este conocimiento salga de las aulas y aprovechar los medios que disponemos hoy en día, ¿no? Así es, director.
Me parece a mí muy bien, gracias por quizás esta parte de los temas. Cabe mencionar que durante estos próximos días tendremos el privilegio de escuchar precisamente a expertos en el campo, pero sobre todo que participemos en los talleres. Me ha tocado también, ahora como estudiante, participar en los talleres de mucho conocimiento, de mucho aprendizaje, donde podemos dar voz incluso a nuestras participaciones. Es un poquito más interactivo, entonces ahí justo vamos a compartir nuestras experiencias con otros colegas o incluso con otro público que realmente a veces creo que la inquietud de yo no soy psicólogo, ¿no? Entonces como que no puedo entrar al taller o no puedo escuchar, ¿no? Aquí es para todo el público estar interesados en estos temas, sobre todo que en esta jornada hay que aprovecharla porque es un punto de partida socialmente. Acuérdense que hay cosas que actualmente han sido como tabú, entonces qué mejor que seamos iniciadores, ¿no? Sobre todo en dar a conocer la importancia de la salud mental. Entonces, de verdad que esta jornada es una oportunidad para adquirir conocimientos, establecer conexiones también muy, muy significativas y sobre todo obtener herramientas que nos van a enriquecer en nuestro trabajo, sobre todo en la parte clínica, en nuestra sociedad, pero también el estar, a lo mejor podemos tener un familiar o nosotros mismos, qué importante es también tener estos conocimientos y estas herramientas, sobre todo aprovechando a nuestros expertos. Así es, maestra. Y pues justamente el día de hoy vamos a estar dando inicio con este primer evento de la jornada, que será una conferencia en compañía de la maestra Mónica Antonieta Argüello González, titulada La aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarle, director, ¿cómo considera que esta jornada podría impactar en la práctica clínica de quienes participen? Bueno, de entrada, despertarles la curiosidad o la necesidad de especializarse, de buscar bibliografía que van a recomendar seguramente. También, pues siempre nos gusta que participe el público, que como lo han dicho, no necesariamente tiene esa experticia técnica, son gente, pues vamos a decir, normal, en ese sentido, sin la preparación formal. Pero no sabe uno, ¿no? Ahora sí que el alcance que tiene, nunca hay que subestimar nada. Y en ese caso, habrá expertos que les despierte más curiosidad, habrá personas, alumnos o egresados que quieran acercarse pues a la ponente, ¿no? También a preguntarle dudas de manera más específica. Y habrá gente pues sin el conocimiento técnico que quiera estudiar y pues simplemente acercarse a la información. Entonces, los alcances son ilimitados. Lo importante es que lo ofrezcamos, que esté ahí, que alguien en las redes lo va a jalar, y no necesariamente ahora, ¿no? Puede ser es lo interesante, ¿no? De las redes sociales, del contenido multimedia en internet, que puede quedar ahí durante muchos años y seguramente algún día a una persona le va a servir. Así que el alcance es ilimitado. Por supuesto, muchísimas gracias. ¿Cómo cree que la universidad pueda fomentar un ambiente de apoyo y reducir el estigma actual de la salud mental? Pues primero que nada, hablando de los temas, como usted lo dijo hace rato, hay temas que son tabús, hay temas que no se abordan porque sí son complejos, o sea, no vamos a negar que muchos de los temas pues son difíciles de comprender, son difíciles de tratar incluso. Aquí la universidad siempre trata de traer pues expertos, ¿no? Independientemente de que cualquiera pueda interesarse, pues también para mantener el mensaje de que uno debe buscar ayuda profesional. Incluso aunque la situación de la salud mental no sea tan grave, vamos a decir, o el problema que nos esté quejando no sea tan grave o somatizado, pudieran decir, siempre hay que buscar ayuda profesional. Hay expertos que obviamente tienen una tarifa, que algunos podrán pagar, otros no, pero también hay instituciones como la que la universidad ha fundado, ¿no? Que pues cobra una cuota de recuperación, también hay asistencia gratuita, siempre hay que acercarse a un profesional. El problema mental es muy complejo y no se resuelve siempre hablándolo con un amigo, que digo, es un paso. Qué bueno que este amigo también pudiera ser alguien que se acerca a estos temas, que haya leído al respecto, ¿no? Yo pues
por experiencia les puedo decir, ¿no? Que mi formación es ser pedagogo, pero tengo una maestría en desarrollo humano y en algún punto amigos se han acercado, ¿no? Pues a buscar ayuda. Entonces, siempre hay que canalizar a la gente y qué más que con esta pues experta que vamos a tener, que es un lujo, ¿no? Así que ojalá que le tomen la palabra en ese sentido. Así es, director, muchísimas gracias, palabras muy acertadas y pues me gustaría, director, que nos hiciera el honor de cortar con nosotras el listón e inaugurar esta jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatologías. Entonces pasemos. Con mucho gusto. Adelante. Entonces vamos a hacer el corte de inauguración. Eso, muchas felicidades, gracias. Gracias por acompañarnos en la inauguración de esta jornada. Los invito a quedarse con nosotros para nuestra emisión de la conferencia del día de hoy y con el tema la aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento con la maestra Mónica Antonieta Argüello González. Muchísimas gracias. Una vez inaugurada esta jornada por la salud mental, perspectivas y abordajes en psicopatología, los invito a quedarse con nosotros para nuestra emisión de la conferencia que el día de hoy tenemos preparado para ustedes con la maestra Mónica Antonieta Argüello González y el tema, la aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento. Muchísimas gracias, de verdad que es un gusto participar el día de hoy y inaugurar pues este espacio de salud mental. Escuchaba hace un momento a las personas que estaban dando inicio y la inauguración. Qué importante es darle este espacio a nuestra salud y es muy bueno esta parte de la salud física, hacer ejercicio, alimentarte bien, pero los buenos pensamientos y también el trabajar para nuestra organización mental, creo que ahora es mejor observación que antes, ¿no? En este momento me acordaba de la gimnasta Simone Biber, algo así. Ella nos enseñó mucho esta vez que regresó aquí a las Olimpiadas, pues que la salud mental era primero y que de alguna forma había que tomarla en serio, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues muy interesante la conferencia que vamos a dar el día de hoy, porque hablar de salud mental y de tratamiento, híjole, van a ver qué importante es. Excelente. Excelente. También vamos a examinar justamente algunas estrategias para emplear justamente los profesionales de la salud, promover la aceptación, fortalecer alianza terapéutica, un tema bastante interesante, mejorar la adherencia al tratamiento, así como la importancia de abordar el estigma en el manejo de los trastornos mentales. Sin más preámbulos, vamos a conocer a nuestra invitada, que es un honor, de verdad, un honor que usted esté aquí con nosotros. Y para ya iniciar, que este tema está muy, muy interesante, sí me gustaría también de alguna manera presentarla, ¿verdad? Porque quizás aquí la tenemos en pantalla, pero vamos a presentarla, si me permite, por favor, presentarla, que estamos seguros que su conferencia va a ser muy enriquecedora para todos nosotros. Me gustaría compartirles una reseña de nuestra invitada. Licenciada en Psicología, maestra en Psicoterapia Familiar y de Pareja, elabora diagnósticos y clínicos educativos, cuenta con conocimientos en tanatología y cuidados paliativos, realiza y supervisa terapias de aprendizaje y conducta para niños y adolescentes, brinda orientación vocacional
pláticas y talleres de desarrollo humano. Ha desarrollado peritajes psicológicos, entre otras muchas actividades. Cuenta con amplia experiencia como psicóloga y psicoterapeuta, así como docente en materias de licenciatura en psicología y maestría en terapia familiar. Le doy la bienvenida a nuestra invitada y les invito a conocer juntos este apasionante, relevante tema para que la conozcamos. Pues un gusto, vamos a iniciar con nuestra conferencia el día de hoy. Pues espero que los que tengan dudas y quieran comentar al final de la plática podamos leerlos, podamos escucharlos y podamos comentar y ampliar un poquito más acerca de este tema que es muy, muy importante, acerca de lo que es la importancia de podernos instalar en lo que es el tratamiento de las enfermedades mentales. Fíjense, esta parte del diagnóstico. Muchas veces cuando llegan a consulta a mis pacientes les pregunto, siguiente por favor, les pregunto a ellos, ¿saben a qué vienen a este espacio? ¿Saben qué es lo que van a encontrar en este espacio? ¿No? Entonces de pronto, pues también ellos mismos como que no saben de qué se trata ir con un psicólogo, ¿no? ¿Qué es la terapia psicológica? ¿Qué pueden encontrar en este espacio de terapia? ¿Qué sería la terapia para ellos? ¿No? Si la terapia y ese espacio es únicamente para la persona que va a terapia, o también dentro de este espacio tienen que haber la involucración de otras personas, ¿sí? ¿Hay grados de psicopatología? No. Todo esto son preguntas que de alguna manera, cuando tú estás en el setting de consulta, están volando alrededor y que es muy importante entender por qué muchas personas no terminan un tratamiento, por qué lo dejan o por qué ni siquiera lo empiezan, porque muchas veces sí van, están acudiendo a las sesiones, pero no están trabajando. Y entonces aquí podemos como rescatar un poco qué significa estar en ese espacio terapéutico y cómo te puedes realmente adherir a tu tratamiento para tener una salud mental y recuperarte, ¿verdad? Siguiente, por favor. ¿Qué esperamos cuando estamos en una sesión de psicoterapia, cuando estamos en un tratamiento de psicoterapia? Pues ¿qué esperamos? Que haya profesionalismo, que la persona sepa lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, los pasos dentro de lo que es la atención, el diagnóstico, el pronóstico y el apoyo terapéutico o la atención ya del tratamiento. La atención adecuada, una escucha activa, observaciones dentro de lo que es el trabajo que se va a hacer con el paciente, sobre acciones que se tienen que desarrollar dentro del setting, fuera del setting, con la persona y con otras personas. El método también en el que nosotros nos vamos a desenvolver, porque obviamente no todas las terapias son iguales, no todos los tratamientos son iguales, no podemos esperar el mismo tratamiento para unos que para otros, aunque aparentemente tengamos un diagnóstico similar, porque también tiene que ver la persona que da el diagnóstico, ¿sí? Y su método. Y entonces también ahí podría yo decir que no todas las personas están para poder seguir un mismo método. Por eso hay muchísimas formas de tratamiento y aquí es importante que como paciente nos sintamos cómodos, pero también como terapeutas. Nos sintamos cómodos, sintamos que el tratamiento que damos realmente resuelve dudas y necesidades del otro. El diagnóstico también es algo importante. ¿Qué tipo de diagnóstico te ofrecen? ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Es un diagnóstico dinámico? ¿Qué quiere decir esto? El diagnóstico clínico tiene mucho que ver con todo lo que son las mediciones del DSM-5, el CIE-10, ¿sí? Que son
tratados en donde la psicopatología pues está explicada y nos dan rangos de niveles en los que se presenta la psicopatología o los tipos. Y el diagnóstico dinámico o psicodinámico es cómo hemos llegado a estos síntomas, ¿sí? Y cómo esos síntomas están relacionados con nuestras conductas de relación con personas importantes de nuestra vida. Y entonces este diagnóstico dinámico, psicodinámico, nos permite también encontrar como ciertos puntos de apoyo para mejorar durante el tratamiento. ¿Sí? Pues las psicopatologías tienen un tratamiento, pero también se puede enfocar la parte farmacológica y en otras podemos entender la parte de cómo se ha desarrollado este tipo de situación y podemos atender la parte social que existe alrededor del síntoma. Esto también nos da una propuesta terapéutica. Esta propuesta terapéutica tiene que ver si es dentro del setting terapéutico, si necesitamos estar con algún otro especialista como un psiquiatra, un neurólogo, un internista u otro especialista por la dificultad que existe dentro de los síntomas clínicos que pueda presentar el paciente. El compromiso también tiene que ver con esta parte en donde el terapeuta va también a desarrollar lazos de compromiso con otros especialistas que van a permitirle a esta persona sentirse bien y que van a acompañar este proceso. Y con ello, pues los apoyos y los seguimientos que tienen que ver con otros especialistas, con otras instancias, con otras acciones, como por ejemplo hacer ejercicio, ir al nutriólogo, mejorar la dieta, no sé, varias acciones que también tenemos que tomar en consideración, pues para poder tener un buen desenvolvimiento y una mejora. Siguiente. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta gimnasta nos vino a decir, pues, que la salud mental es muy importante. Ella renuncia a tener millones de pesos hace 2 años atrás, renuncia en las Olimpiadas, ya era marca, ya era imagen de ciertos comerciales y de pronto dice, yo no me siento bien, yo traigo algo en mi corazón y me tengo que atender. Y entonces también nos habla de esta importante atención psicológica y también psiquiátrica, donde también hubo medicación, donde también hubo un retiro de toda esta presión social para poder recuperarse a sí misma, ¿no? Entonces aquí es bien importante que vayamos desmitificando, ¿sí? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué importante es? Y también, ¿cómo la vamos a poder alcanzar? Porque muchas veces pensamos que asistir al psicólogo es suficiente para poder alcanzar la salud mental y sentirme bien. En cuanto nosotros le tocamos el punto al paciente de poder acudir con un psiquiatra, inmediatamente o se van o no quieren continuar con el tratamiento porque temen que esa indicación sea porque están muy graves. Y la verdad es que la psicopatología emocional no solamente nos conlleva a una ruptura de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y emociones, sino también a una ruptura que también tiene que ver con toda la parte fisiológica, cerebral, ¿sí? Este tabú que genera diferentes posturas. Tenemos ideas de lo que son los tratamientos médicos, pero no sabemos en realidad cuáles son sus resultados más que a través del pasado, de lo que se vivía anteriormente. Y muchas veces no podemos entender que en la actualidad hay muchísimos medicamentos muy efectivos que pueden hacer una gran pareja de la terapia emocional. A veces no podemos entender que podernos atender médicamente genera un poco más de tranquilidad física y permite, por lo tanto, la posibilidad de una mayor reflexión, la posibilidad de una mejor atención, compromiso personal, ¿sí? Muchas veces yo les digo a mis pacientes, haga de cuenta que usted tiene una gran gripe que se está convirtiendo en COVID. Entonces necesitamos medicamento para disminuir los efectos adversos de esta importante enfermedad y poder entonces regularlo
y normalizarlo hasta llegar a tener un buen desarrollo o desempeño social y personal. Por eso es tan importante acudir al psiquiatra para podernos apoyar. Sobre todo porque dependiendo del grado de enfermedad, pues obviamente también la dificultad para la adherencia y para el tratamiento se vuelve importante e impactante tanto para la persona como para las personas que viven con esa persona. Por eso es tan importante desmitificar y así podamos retroalimentar lo que un psicólogo hace en bienestar de la salud mental de las personas. No trabajamos solos. La psicoterapia es un gran elemento y una gran herramienta, pero muchas veces también esta herramienta no termina de funcionar si no nos acuerpamos también médicamente de otras personas. También tendría yo que decirlo, acuerparnos también de la familia, acuerparnos también del ambiente social en donde se desenvuelve ese sujeto, para que realmente el diagnóstico pueda favorecer un mejor pronóstico y apoyos alrededor y terminemos nosotros haciendo sentir bien a nuestro paciente. Siguiente. Entonces, pues para poder tener un buen, una buena afianzamiento a nuestro tratamiento terapéutico, para que haya un avance de todo ello, pues primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Aquí permite que estos hallazgos nos dicen qué rasgos existen en el sujeto, en nuestro paciente, que nos van a permitir qué tipo de diagnóstico, qué tipo de tratamiento, ¿sí? Entonces, esta parte es bien importante porque aquí nosotros ya podemos empezar a valorar por dónde tenemos que entrar con nuestro paciente y qué tenemos que hacer, qué tenemos que sugerir, ¿sí? Obviamente, este diagnóstico pues va a depender de la formación del terapeuta y no quiere decir que una formación u otra sean mejor o peor, simplemente que también nosotros podemos apoyarnos de otros especialistas para diagnosticar certeramente. Por ejemplo, hay personas que tienden más a tener la visión psicodinámica, la visión del hallazgo psicopatológico, pero no tienen la visión médica, farmacológica, ni física para poder diagnosticar. Entonces, pues necesitan de un médico, el psiquiatra es un buen apoyo, el neurólogo, el internista, que nos puede favorecer con su diagnóstico y ampliar el diagnóstico que nosotros estamos hallando, porque vemos acciones, actitudes, formas del paciente que pueden ponerlo en peligro. Y esto pues nos hace también a nosotros movilizarnos más allá de el simple trabajo terapéutico de apoyo y de afrontamiento, ¿sí? Por otro lado, también es importante que a veces tomemos en consideración el tiempo de tratamiento. Hay ciertas patologías que no se aprecian a simple vista, que se enmascaran. Entonces a veces de manera inmediata no podemos detectarlas, pero conforme va pasando el tratamiento nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que regular, arreglar, organizar, y para ello pues necesitamos también nuevamente de sugerir la atención médica. Entonces también ahí no es que se trate de que el psicólogo no sepa lo que está haciendo, sino más bien de que la enfermedad no dio lugar, no se vio inmediatamente, o muchas veces se puede presumir que existen mejoras con ciertos tratamientos y a la par no fue así. Entonces también ahí tenemos nosotros que tener ese cuidado y ese caminar con nuestros pacientes, ¿sí? Y esto tiene que ver con la metodología aprendida, ¿sí? Por la forma en la que el terapeuta aborda sus casos, aborda el diagnóstico, aborda el tratamiento, cómo ve el trabajo en equipo con otros especialistas y la forma en la que va evaluando el avance del paciente a nivel personal, a nivel social, ¿no? Por eso es tan importante también que haya dentro de todos estos tratamientos que la familia se involucre. ¿Por qué? Porque la familia también va a ser un testigo de que se está avanzando en el tratamiento y de que realmente el paciente está siguiendo las indicaciones terapéuticas del psicólogo. Adelante. La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, pues ya lo vimos. Este diagnóstico va a ser muy importante
Y en este diagnóstico, algo también básico que yo veo como algo que tenemos que tomar en consideración cuando tenemos consultas, es poder explicarle al paciente qué es lo que le pasa. No solamente darle un diagnóstico, no nomás darle el nombre, sino explicarle qué es lo que le pasa. Explicar quizás algunas de los motivos por los cuales puede estar suscitándose la situación y por qué es tan importante acudir a un equipo de trabajo para poderlo apoyar. Y en todo esto, pues también poder decir, ¿no?, con quiénes contamos. A veces cuando llegan a terapia los jóvenes, los adultos de manera solitaria, ¿no?, muchas veces les pido en alguna sesión que pueda traer a alguien de la familia para conocerlo. A veces se sorprenden porque a veces dicen, no, es que pero yo vengo porque yo lo necesito y en mi casa nadie sabe, ¿no? Como ocultando una situación que es algo normal y que todos podemos necesitar. Pero esto ya nos habla un poco de este diagnóstico y nos habla un poco de esa forma de poderse, ¿cómo se llama?, adherir al tratamiento. Entonces también es muy importante no dejar pasar esta oportunidad de conocer también su entorno social y buscar también apoyo de ellos, porque esto también nos va a permitir a nosotros conocer a nuestro paciente y ayudarlo, realmente ayudarlo. Siguiente. Por lo tanto, pues debemos conocer a quién va dirigido y qué más podría necesitar. Diagnosticar el grado de enfermedad puede ser de gran ayuda también para comprender cómo será su adherencia al tratamiento y las necesidades terapéuticas que tendrá. También esto es muy importante. Saber qué grado de patología encontramos en nuestros pacientes nos va a dar como la clave también de si necesitamos más de la parte social del individuo, si podrá de manera sola, si también necesitamos de un especialista, si necesitamos de un seguimiento, etcétera. Esto es bien importante. Siguiente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que existen diversos factores que nos hacen entender por qué podemos terminar un tratamiento y por qué se rompe esta adherencia y finalmente no logramos el fin terapéutico que estamos buscando o el paciente nos logra tener la salud que está buscando, ¿no? Lo primero pues es saber nosotros cómo estamos diagnosticando, quién es nuestro equipo de apoyo para este diagnóstico y tratamiento y el seguimiento que vamos a dar de manera conjunta al paciente. Es muy importante las interconsultas aquí. Para los que somos psicoterapeutas, tenemos que aprender a hacer equipo con personas a nuestro alrededor, poder buscar gente que sea calificada para trabajar con los pacientes, pero sobre todo que también quiera trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a molestar al psiquiatra, vamos a molestar al neurólogo, vamos a molestar al internista, al ginecólogo, al pediatra, ¿sí? Lo vamos a molestar para sugerir, para pedir los apoyos necesarios para entender a nuestro paciente. Y esto nos va a permitir una apertura a una adherencia mucho más fuerte porque el paciente va a sentir que hay detrás de él personal capacitado que lo está observando, que lo está acompañando, que lo está dirigiendo y que le está explicando, ¿no? Eso es bien importante. Otra de los factores importantísimos para entender esta adherencia, ¿sí?, tiene que ver con la enfermedad. El nivel de diagnóstico que nosotros tengamos de nuestro paciente nos va a permitir poder entender por qué no quiere medicarse, por qué existe una ruptura dentro de lo que son los diferentes apoyos que nosotros le sugerimos al paciente, el hecho de que a veces no se puedan seguir algunas pautas de apoyo en la casa, ¿no? Todo esto nos va a permitir como darnos cuenta, ¿no? Me acuerdo que llegó a consulta una familia con un paciente que tenía muy mal humor, era muy violento, muy irritable, muy irascible, ¿no? Y cuando nosotros diagnosticamos que él tenía un nivel de esquizofrenia, recuerdo que los padres se sorprendieron del hallazgo y no permitieron la medicación que permitiría
más tranquilidad del paciente, para que hubiera una mayor regulación de sus conductas y por lo tanto mayor avance terapéutico del paciente dentro del setting. ¿Por qué? Porque realmente no podíamos avanzar con sus conductas disruptivas, agresivas y violentas en momentos, en muchos momentos, porque ni siquiera eran en algunos casos, ¿no? Después de un tiempo de que la misma familia se fue porque no querían que lo medicáramos, regresaron con nosotros porque lo llevaron en diferentes tratamientos con diferentes técnicas, hasta que regresan para decir, bueno, solo usted nos dijo que necesitábamos ir con el psiquiatra. Y creo que es lo que nosotros pues ahora venimos a pedir, que nos apoye con quién lo podemos llevar para que podamos ayudar a nuestro familiar. Y entonces empezamos a acudir con el psiquiatra, empezó la medicación al principio, obviamente en lo que la medicación hacía su efecto, todo lo que el paciente mismo ya sabía hacer, ya había aprendido en sus conductas, pues fue muy complicado, ¿sí?, para la familia aceptar que la medicación era un camino para salvar la relación saludable de la familia y su propia relación consigo mismo del paciente. Pero al paso de unos 8 meses, esto cambió radicalmente y el paciente empezó a tener mejores comportamientos, más razonables, menos irritabilidad, mayor fluidez, empezó a tener como la posibilidad de desarrollar actividades más cotidianas para poder apoyar y ser devengadas económicamente, y esto vino a darnos como resultado pues que lo que se había sugerido desde un principio era lo correcto y de alguna forma por la misma enfermedad el mismo paciente no ayudaba y la familia si no me ayudaba pues tampoco podíamos lograrlo, ¿no? Entonces también esto es algo bien importante, por eso siempre les digo a mis alumnos, hay que diagnosticar. Y si yo no soy una persona que sabe diagnosticar a manera de lo funcional, lo médico, pues entonces voy a apoyarme de algún otro compañero que sí le gusten las pruebas psicológicas, que sí le guste hacer un diagnóstico de acuerdo al DSM-5, al CIE-10, para que yo pueda realmente fortalecer el diagnóstico y avanzar con mi paciente. No todo lo tenemos que hacer nosotros, también podemos hacer equipo con nuestros compañeros psicólogos para tener un diagnóstico certero y avanzado y poder realmente apoyar a las personas que vienen buscando ayuda, ¿sí? Otra de las cosas importantes son los factores relacionados con el paciente, que ya lo hablé hace un momentito con el mismo caso que les estoy comentando, en donde el mismo paciente no aceptaba que tuviera nada, porque siempre había sido así. Y ya lo habían aceptado como era. Entonces, el mismo paciente al principio rechazaba toda ayuda porque él mismo ya se había forjado una forma de vivir y de ser que no quería modificar y pues de acuerdo al pensamiento que él tenía y la rigidez, pues era muy difícil de mover. Todo tuvo que ser suave en el sentido de que los medicamentos y todo esto se fueron dando sin que el mismo paciente tuviera la aceptación total, hasta que llegó un punto en el que el mismo medicamento permitió que el paciente tuviera mayor claridad de pensamiento y empezó a solicitar el apoyo, ¿no? Pero a veces esto no ocurre. Entonces, por ahí es donde tenemos que tener estos cuidados también, ¿no? Los factores relacionados con el tratamiento también tienen que ver, el que nosotros sepamos qué técnica terapéutica es mejor para ciertos pacientes, la cognitivo-conductual, la humanista, la sistémica, la gestalt, ¿sí? Si existe las sesiones de la terapia breve, la terapia psicocorporal, necesitamos a lo que es el psiquiatra, necesitamos acudir a hacer ejercicio, hacer calistenia, yoga, mindfulness. Hay tantas formas de abordar al paciente, ¿sí? Pero lo importante es este seguimiento que se le da a estos tratamientos, qué tan involucrado también es la persona que está brindando este apoyo, qué tanto y cómo se brinda este seguimiento, se llevan anotaciones, se hacen las citas, se recuerdan,
se fortalecen estos lazos. ¿Cómo estamos llevando este seguimiento que permite al paciente sentirse importante, sentirse atendido, sentirse exigido, sentirse orientado, comprendido, ¿no? Todo esto también va a ayudar y fortalecer la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y esto no quiere decir que sea un tratamiento largo, puede ser un tratamiento breve, pero bien estructurado, con un buen equipo que sabe lo que tiene que hacer y que va a aportarle al paciente, ¿sí? Y por otro lado, todos estos factores socioeconómicos que hemos venido hablando, en donde la familia, la pareja, ¿sí?, van a ser un sostén emocional de ello. Qué terrible es cuando de pronto en la misma familia el paciente llega muy tranquilo, muy contento porque ya fue al psiquiatra, ya fue al psicólogo, llega un fin de semana y le empiezan a echar los hermanos que por qué ellos no van y él sí va, que ellos no necesitan. Y entonces, ¿qué sucede? El paciente que está yendo a tratamiento, que se está sintiendo bien, a veces se vulnera y entonces se empieza a sentir que él mismo está tan mal que por eso tiene que ir a tantos lugares. Como no familiarizamos, como no aceptamos, como no permitimos que existan errores, que exista enfermedad y queremos todo perfecto, sin querer podemos estar también lacerando el vínculo que él está haciendo con su salud mental y con las personas con las que lo están apoyando. Entonces, toda esta parte también tenemos que tomarla en consideración como terapeutas y platicarla con el equipo que estamos haciendo para apoyar al paciente, para que a partir de ahí podamos fortalecer nuestros lazos y esto sea una red de apoyo que pueda brindarle al paciente la seguridad de que aunque su red de apoyo primaria no esté con él va bien y va avanzando. Pero qué mejor cuando las dos redes estamos en sintonía, porque esto va a beneficiar mucho al paciente. Y si está empezando en una edad temprana, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, estamos construyendo un sujeto que a futuro va a dar mejores resultados y quizás también nos apoye con las generaciones que le tocan a él construir, ¿no? Entonces, por eso también es tan importante tomar en consideración todos estos puntos para poder entender por qué el paciente se queda o se va. Siguiente. Y bueno, también hay otros puntos importantes que tenemos que considerar, que hemos platicado, pero que vamos a puntualizar también para que podamos entender cuando estamos en terapia, cuando estamos en diagnóstico, algunas cosas que nos ocurren con nuestros pacientes y que por lo tanto se rompe la relación terapéutica, se rompe el tratamiento, ¿sí? O en otros casos nos damos cuenta de que vamos muy bien con el paciente, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que tenemos que observar es el insight, ¿no? ¿Qué significa? Esto es como un término muy coloquial terapéutico, sobre todo dentro del área del psicoanálisis, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿sí?, entre menor psicopatología hay mayor insight, hay mayor conciencia de la enfermedad, ¿sí? Y por lo tanto, entre más conciencia de la enfermedad tengo, más adherencia al tratamiento voy a tener, porque voy a ir sintiendo mi mejoría conforme va pasando el tiempo. Voy elaborando más lo que estoy teniendo y me voy sintiendo cada vez mejor. Pero entre menor conciencia tenga yo de mi enfermedad, voy a sentirme bien o voy a sentir que pasó bien y lo voy a dejar inmediatamente. Entonces, ahí también estamos hablando de que tal vez la persona está todavía muy inmersa en su patología y no puede como ir avanzando. Siguiente. Otra cosa que nos puede ayudar son los efectos de la medicación y por eso es tan importante el equipo que hacemos con los médicos, ¿no? Porque muchas veces los efectos adversos de la medicación en el paciente son los que hacen que el paciente diga, ya no quiero estar en este tratamiento, me siento muy mal, me duele la cabeza, duermo mucho, siento que no estoy, siento que estoy como obnubilado, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante cuando hacemos equipo poder platicar con los psiquiatras, con los médicos sobre algunos de los síntomas que pueden ocurrir cuando el paciente va a tener ingesta de ciertos medicamentos y poder encontrar cuáles son las tasas de mejoría, más o menos en cuánto tiempo el paciente puede sentir algo
para sentir beneficios de la medicación, pero también entender cuáles son los síntomas iniciales o los que se pueden presentar que son normales para suspender o para continuar una medicación, y esto también le va a dar mucha seguridad al paciente. Cuando hacemos equipos de trabajo es muy padre porque, por ejemplo, yo tuve el caso de una mujer que la mandé con el ginecólogo porque no había ido a ver lo de su menopausia. La mandé con el psiquiatra para que el psiquiatra pudiera checar su depresión y bueno, estaba conmigo en terapia, pero como los tres teníamos comunicación, cuando ella habló de cómo se sentía con la medicación con la ginecóloga le comentó lo mismo que el neurólogo le había comentado y lo mismo que yo le comenté cuando ella me lo preguntó. ¿Qué sucede con esto? La paciente dice, voy bien, porque mis doctores, todos, saben cómo me siento y para dónde voy. Y entonces eso le dio mucha seguridad a ella para continuar con su tratamiento y terminarlo. Cuando no es así, ¿qué ocurre? El mismo paciente dice hasta aquí, porque nadie sabe ni lo que me está pasando y yo ya no quiero seguirme sintiendo así, ¿no? Entonces también esta parte es bien importante. El abuso de sustancias también es muy notable que cuando nosotros trabajamos con personas adictas es muy difícil mantener lo que es el tratamiento. Creo que dentro de lo que son los casos de tratamiento terapéutico, los que van teniendo adicciones a sustancias como el alcohol, la droga, ¿sí?, tienen dificultades de adherencia al tratamiento por la misma ingesta y porque en su psicodinamia pues son personas más dependientes de lo que están consumiendo que de su mejoría, porque al disminuir la dependencia a eso que consumen, regresa sus miedos, sus angustias y sus momentos no resueltos. Entonces, como les da mucho miedo resolver, pues también suspenden los tratamientos. Siguiente. También, nuevamente, pues lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Tomar en consideración la severidad de los síntomas, ¿no? Obviamente, pues esto va a ser importante porque entre más severos son los síntomas, es más difícil que la persona se adhiera al tratamiento si no hay una red de apoyo familiar que nos apoye para que podamos nosotros mantener el seguimiento y ejecutar algunas acciones que se tienen que desarrollar para mejoría del paciente, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay personas que si tienen un poco menos de severidad de síntomas, que sienten una necesidad imperiosa por mejorar lo que sienten, como por ejemplo esta sintomatología de lo ansioso y de lo depresivo, pues parece que ellos tienen más adherencia al tratamiento porque sienten más el acompañamiento y las acciones que se trabajan con ellos a veces tienen mayores resultados. Otra de las cosas, como decíamos también hace un momento, es el estigma, ¿no? Que de alguna manera, pues muchas veces, ¿cómo se llama? Según también algunas psicopatologías, pues existen estigmas de que no van a continuar un tratamiento más si no son acompañados, como pueden ser personas esquizofrénicas o narcisistas, ¿no? Estas personas van a requerir del apoyo de la familia para poder sostener el tratamiento y los apoyos, porque son personas que la conciencia la tienen en un nivel muy bajo y difícilmente se hacen cargo de sí mismas, ¿no? También el debut de la enfermedad, ¿no? Porque el debut temprano de la patología y el funcionamiento pobre durante la fase premórbida y la fase activa del trastorno se asocian positivamente con la falta de adherencia. O sea, muchas veces cuando viene la enfermedad se presenta en una característica muy difícil, muy fuerte, con mucha violencia, con muchas circunstancias difíciles de contención. A veces la familia lleva al paciente, pero cuando el paciente empieza a sentirse bien, la familia también lo retira de la atención, ¿no? Entonces, de cierta forma también, a veces, por eso, pues, esta enfermedad continúa a través de los años y continúa hasta que va creciendo y cuando ya llegan a una atención, pues realmente no tiene la recuperación que se espera, porque se ha jugueteado con el paciente, se ha jugueteado con los tratamientos que
esto, en lugar de ayudar a avanzar, pues también trae como consigo que el mismo paciente pueda jugar con sus síntomas, con sus necesidades y no avancemos, ¿no? Recordémonos que también parte de la enfermedad mental tiene que ver con esta capacidad que tenemos nosotros también de manipular los síntomas en algunos tipos de enfermedades. Siguiente. Por lo tanto, es importante observar. El tratamiento funciona con mayor apego en enfermedades de severidad media, en donde existió una situación leve que fue incrementando y en la cual la necesidad de adherencia se vuelve una consecuencia. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que muchas veces nosotros nos adherimos al tratamiento porque empezamos con una leve sensación que se incrementó en un cierto momento y me hizo pensar que si no me atendía, podía volver a recaer sobre lo mismo. Y entonces el paciente mejor continúa un tratamiento. Por ejemplo, me ha pasado con pacientes depresivos que inician en la secundaria con una depresión porque papá y mamá se divorciaron, empiezan el tratamiento, de pronto en preparatoria recaen con una situación de cutting, en donde empiezan con adicciones y de pronto el paciente te dice que yo no me quiero volver adicto, pero estoy muy triste porque me siento muy solo, me siento muy mal y pues volvemos a caer en la depresión que tuvo en la secundaria, pero todavía mucho más grave, y entonces se le explica pues que si no se trata esto todavía va a sobrevenir algo peor si nosotros no lo atendemos, y entonces el paciente dice, pues sí, yo me quedo, me voy a trabajar, voy a hacer lo que necesite. Empezamos con la medicación, empezamos con el trabajo terapéutico, hasta que la persona va avanzando, obviamente con los devenires del crecimiento, a veces caen nuevamente en algunos cuadros depresivos que va superando poco a poco hasta lograr una superación de sus cuadros depresivos. Sin embargo, pues muchas veces queda muy sensible a circunstancias las cuales tiene que atender, pues para que pueda monitorearse y no volver a recaer hasta llegar a tomar medicamentos nuevamente, ¿no? Entonces, aquí es donde la persona mejor se queda en el tratamiento, busca la terapia, busca la atención psicológica, el ejercicio, una mejor alimentación para mantener una estabilidad emocional, ¿sí? Entonces, en situaciones donde inicia la enfermedad, muchas veces se abandona el tratamiento porque se piensa que es algo ocasional, que no va a regresar, o que si regresa es algo momentáneo, y no se dan cuenta que sin querer esto cada vez va escalando más y más. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertos síntomas como una depresión muy fuerte, ser una persona demasiado intolerante, voluble, irascible, una persona muy manipuladora, porque todos estos síntomas van a ir avanzando si no los atendemos adecuadamente. Siguiente. Y bueno, existen dos factores que sí es importante mencionar para que exista la adhesión al tratamiento, ¿no? La alianza terapéutica, por un lado, y el sistema de apoyo social del paciente, como lo vimos hace un momento, ¿no? Para que nos quede ya muy claro, ¿sí? Nosotros vamos a lograr una adherencia terapéutica si existe esa alianza, que no solamente tiene que ser una alianza con el psicoterapeuta, sino también con el equipo que el psicoterapeuta haya sugerido y que permita que el paciente se sienta acogido, observado, atendido y acompañado. Mientras haya eso, el paciente mismo va a continuar con el tratamiento. Y también no olvidar que el sistema de apoyo de la familia, que es la otra red de apoyo, la inicial, la primaria, si esta red de apoyo está entendiendo qué es lo que le pasa al paciente, cuáles fueron los factores que incidieron en que esto sucediera con el paciente, toman la responsabilidad que conlleva este tratamiento y lo van siguiendo sin hacerle ver que es una equivocación o que es una falta al sistema familiar, este mismo tratamiento va a tener efectos muy benéficos para el paciente y a futuro para la familia, porque finalmente cuando existe un paciente con alguna dolencia a nivel emocional que no es tratada, pues genera también
una dificultad a futuro, no solo de un solo miembro, sino de muchos más miembros dentro del sistema familiar. Y si vamos brindando salud mental a la familia, obviamente esto va a traer como consiguiente mayor salud mental al ambiente familiar. ¿Sí? Siguiente. Entonces, lo que funciona, pues tiene que ver con las técnicas que se ocupan para el tratamiento del paciente, ¿sí? Con la educación que vamos dando de qué es la enfermedad mental, cómo se trabaja con la enfermedad mental, qué importancia tiene el psiquiatra, el neurólogo, para entender la enfermedad mental, que esto mucho tiene que ver con esta parte de entender que somos un ser humano de muchas dimensiones. Nosotros dentro de sí tenemos la dimensión biológica, la dimensión social, la dimensión psicológica y la dimensión espiritual. Todas ellas hacen un juego diariamente de nosotros mismos. Simplemente el hecho de poder hablar ya tiene una función fisiológica inmersa que tiene que ver con el cerebro y con mi boca. Una función psicológica que tiene que ver con lo que he aprendido, con lo que pienso, con lo que siento para poder hablar. Una función social porque aprendí a hablar, aprendí el español porque vivo en México, porque me siento segura, porque siento que soy aceptada y por lo tanto me atrevo a decir. Y la función espiritual que siento que soy una persona valiosa. Entonces, esta parte también es muy importante. También el tomar en consideración las conductas, observar qué está beneficiando, qué no está beneficiándose, qué está sucediendo con el individuo. El insight, la capacidad de conciencia de la enfermedad, ¿sí? Y los medicamentos que nos pueden aportar mucho cuando son necesarios. Siguiente. ¿Sí? Y pues la educación y la comunicación, como lo decíamos hace un momento, esta comunicación abierta y efectiva entre profesionales y el paciente, que nos va a motivar a seguir las recomendaciones. Siguiente. Es muy bueno establecer metas realistas. Las metas realistas se hacen después del diagnóstico y se van mejorando conforme va pasando las sesiones de terapia. No son únicas ni se dan en un solo momento. Se van cambiando y se van mejorando conforme va pasando el tratamiento. Los recordatorios de apoyo son importantes. Constantemente estar valorando al paciente, observándolo, haciéndole ver sus mejorías. Eso le da mucha alegría al paciente. Me acuerdo que yo tengo un paciente conmigo que tiene síndrome de Asperger, ¿no? Pero cada vez que yo le digo, bueno, ahora platicamos mejor, bueno, ahora te estás concentrando mejor, ¿ya te diste cuenta cuántas cosas te acordaste que no te habías acordado antes? ¿Ya te diste cuenta cuántos amigos ahora tienes? Y entonces todo esto hace como que el paciente diga, 1, me estás viendo, 2, estás al tanto de mí, 3, realmente está pasándome todo esto, te lo agradezco, ¿no? Y pues esto hace la participación activa del paciente, que no nada más está involucrado o nada más está obedeciendo al terapeuta, sino que se involucra y hace más por sí mismo. Siguiente. Y con ello, pues poder entender que una cosa es que cumpla el paciente con lo que le dice uno y se adhiera, ¿no? Para cumplir, pues solo hace lo que el terapeuta le dice y no hay más. Y para adherirse, él tiene una participación activa y se siente partícipe del tratamiento, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues nosotros hemos ido platicando de la importancia que tiene, pues todo este seguimiento, toda esta evaluación regular dentro del tratamiento para que el paciente sienta que vale la pena estarse tratando. Pero aquí lo más importante es que el especialista pueda realizar estas actividades, pueda realizar estas valoraciones, pueda tener la conciencia plena de que cuando tenemos en nuestras manos a alguien, es porque también tenemos en nuestras manos una persona que tiene necesidad de un diagnóstico, pero no para etiquetarlo. Para mí no es importante ponerle el nombre, es importante saber qué tiene para saber qué voy a hacer. Es importante explicarle qué le pasa, no tanto qué tiene, para que el paciente sepa lo que tiene que hacer y qué tiene que trabajar. Es importante saber y enseñarle al paciente si hace esto y esto y esto, qué beneficios
va a tener. Es importante hacer este equipo de especialistas porque si estamos todos de acuerdo, todos vamos a hablar un mismo idioma y el paciente va a sentir que realmente está sostenido por alguien que sí se preocupa por él. Y si nosotros somos la cabeza de ese equipo, pues tenemos que hacerlo bien también. Siguiente. ¿Sí? Y bueno, pues les había dicho hace un momento, ¿no? Hay cosas que no debemos de decir, porque si las decimos, en lugar de adherir al paciente a su tratamiento, lo alejamos, es no juzgar ni culpabilizar. Es que estás llevándote al psicólogo, ¿cuánto tiempo más te voy a llevar? No, o alguien me decía, ¿no? Es que mi mamá me dijo que o me llevaba a la terapia o me llevaba a danza. Entonces ya le dije que ya no voy a venir con usted porque quiero ir a danza, ¿no? De alguna manera, también el individualizar las sesiones. No le voy a decir, mire, es que hay un porcentaje alto de personas depresivas, porque la señora va a decir, no quiero ser un porcentaje, quiero ser yo, ¿sí? De alguna manera, también el poder ir como compartiendo con el paciente lo que el paciente tiene que ir avanzando, pero por eso es tan importante su valoración. Por eso es tan importante su seguimiento, por eso es tan importante la relación estrecha con el paciente y hacerlo consciente de lo que le está pasando, ¿sí? Y con ello generar esos vínculos de confianza importantes para un buen tratamiento. Siguiente. Por lo tanto, en lo que es esta adherencia al tratamiento, lo que yo les puedo decir a ustedes es que nosotros no somos productos de circunstancias, sino productos de decisiones. Qué importante es que el terapeuta ayude al paciente a que sea también parte de su tratamiento y que lo que él haga sea parte de una decisión, no de una circunstancia. Por eso los invito a elegir cuidar más de sí mismos y ayudar a sus pacientes a que también ellos elijan cuidar de sí mismos. Les agradezco mucho y pues quedo atenta a sus preguntas. Excelente tema, maestra. Muchísimas gracias por esta aportación a nuestros conocimientos, que son muy valiosos. Y pues vamos a pasar justamente al tiempo de preguntas y respuestas. ¿Qué le parece, maestra, ahorita en este tiempo? Claro que sí, excelente. Adelante. Muy bien. Primera pregunta de Luz de la Fuente. Hola, buenas tardes. Una pregunta. Algunos profesores psicólogos dicen que no podemos diagnosticar y otros que sí. ¿Me pueden orientar, por favor? Uy, habría que ver en qué sentido nos están diciendo. Quizás al principio, como estamos empezando a conocer lo que son las psicopatologías y lo que es la psicodinamia del individuo, pues nos exponemos al diagnosticar de manera abierta. ¿Qué quiero decir de manera abierta? Decirle al paciente, paciente estás deprimido, paciente estás ansioso, paciente, ¿no? Quizás cuando estoy iniciando tal vez no me voy a exponer tanto para decir un diagnóstico que tal vez no es el real, pero sí podría yo por lo menos tener un indicio de qué está pasando con mi paciente, ¿no? Quizás no le voy a decir al paciente te voy a diagnosticar, pero sí quiero ver cómo estás, ¿no? Y quiero saber cómo estás. Quizás yo sí me voy a quedar con el diagnóstico y diga, tiene depresión, ¿no? ¿Qué depresión? ¿Qué tipo de depresión? Lo voy a diagnosticar, moderada, leve, grave, ¿no? Yo me voy a quedar con eso y tal vez el paciente me va a decir, ¿tengo distimia? ¿Tengo depresión grave? Pues tiene usted ciertos rasgos de depresión, pero vamos a trabajar en ello, porque pues lo veo triste, veo que no se levanta, veo esto. Entonces, por lo tanto, pues es importante hablar también de los rasgos que nosotros encontramos, ¿sí? Ser sutiles, porque si estamos iniciando, a veces no podemos ser tan abiertos y supervisar. Lo que yo podría decirles más que nada es que si estamos iniciando, hay que supervisar. ¿Para qué? Para estar seguros de lo que le voy a decir a mi paciente y de lo que no le voy a decir a mi paciente, de cómo decírselo, porque lo importante de todo no es tanto que el paciente sepa que tiene,
sino tú qué tiene para ver qué le estás diciendo a él. El paciente, si quiere saber, claro, cuando tú ya eres experto se lo puedes decir. ¿Por qué? Porque ya tienes un poco más de conocimientos y obviamente un diagnóstico de 3 sesiones, pues no es un diagnóstico profundo, es un diagnóstico, le llamamos diagnóstico inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente él está dándonos a conocer una parte, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que vimos en las pruebas, pero la realidad es mucho más allá atrás de lo que nos están diciendo. Entonces ese diagnóstico inicial nos va a dar un panorama, pero quizás a los 6 meses nos demos cuenta que, wow, había algo más, o a veces a los 2 meses nos damos cuenta que no era nada más una depresión leve, era una depresión leve enmascarada, y atrás de esto ya habían venido sucediéndose cosas que no nos había contado el paciente, ni siquiera que era alcohólico, ¿no? Y que tomaba 3 veces a la semana. No sabíamos ni siquiera que hacía eso, porque él nunca nos lo refirió. Así es. Y cuando le preguntamos nos dijo, no, yo no tomo. ¿No? Entonces Sí, toda esa parte excelente. es la que tenemos que tener cuidado tal vez para el diagnóstico. No es Muy que bien. no diagnostiquen, pero sí tengamos cuidado en ese Sutileza. proceso para poder saber cómo abordarlo, cómo decirlo, y lo que más yo podría sugerirles es mejor supervisar para saber qué decir. Muy bien, excelente, maestra. Segunda pregunta de Narciso Agnes. Tengo una duda, maestra. ¿Hasta qué punto es conveniente decirle al paciente un diagnóstico? Creo que Sí. se abordó un poquito, ¿no? Pues Anterior. fíjese que, mire, todo depende también del tipo de personalidad, ¿no? Hay personas que vienen buscando un diagnóstico para tener ¿cómo se dice? Una respuesta a qué, ¿no? Entonces, por eso vienen. No es tan malo dar el diagnóstico, pero todo depende también de tu formación. Los psiquiatras siempre van a dar un diagnóstico, o la mayoría, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, a veces cuando uno está empezando, yo lo que hacía es, ¿qué te dijo tu psiquiatra? ¿No? Sí. Entonces, pues si es por ahí, pues yo veo esto y estos síntomas, entonces tenemos que trabajar con esto, pero al final, pues ahora también a veces sí les comento, ¿no? O a veces ellos llegan con, es que yo tengo esto porque lo vi en TikTok, Ah, sí. ¿no? Y le digo, bueno, ¿y Sí, para sí. qué quieres saberlo? ¿O Ajá. ¿De qué te va a servir el diagnóstico? ¿Me puedes explicar? Si me explicas, entonces podemos encontrarlo entre los dos, ¿no? Sí. ¿Qué tan bueno? Depende del paciente, por eso es importante conocerlo. Excelente, excelente respuesta, maestra. Muchísimas gracias por este tiempo, por darnos esta explicación directa al foro. Y pues vamos a pasar justamente, sobre todo agradeciendo esta invaluable participación en esta conferencia. Queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento. Gracias a su destacada labor. Gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y enriquecer este espacio con su presencia. Voy a darle lectura a este reconocimiento para que lo puedan observar. La Universidad IESPRO otorga el presente diploma a la maestra Mónica Antonieta Argüello González por su valiosa participación como ponente en la conferencia magistral con el tema La aceptación del diagnóstico, psicopatologías y adherencia al tratamiento, dentro del marco de la Jornada por la Salud Mental, Perspectivas y abordajes en psicopatología, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 7 de octubre del 2024. Le hago entrega, maestra, de este reconocimiento, agradeciéndole muchísimo su participación. Y para finalizar, me gustaría pedirle que dirigiera algunas palabras para despedir esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por su atención en la invitación. De verdad que compartir pues los conocimientos con los alumnos, los docentes y las personas que nos escuchan, para mí es un gusto, también un compromiso, porque finalmente es dar a conocer lo que es la psicoterapia, la psicología. Pues esperemos que las personas después de esta conferencia piensen que es importante mantener una adherencia al tratamiento para lograr los fines que buscan, que cuando no estén muy seguros o muy a gustos, hagan todas las preguntas que necesiten a sus especialistas para poder satisfacer sus dudas, sus
inquietudes, también lo que no les gusta, y esto tal vez beneficie mucho al tratamiento. Yo agradezco mucho esto y pues realmente espero que esta jornada sea de mucho provecho para alumnos, para maestros, porque creo que son temas básicos de tratar en estos momentos en donde la salud mental pues ya está muy por delante, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho esta invitación y de poder abrir pues estas conferencias. Muchísimas gracias. A usted, maestra, pues vamos a concluir así nuestra conferencia con la certeza de que hemos adquirido nuevos conocimientos y perspectivas gracias a la brillante exposición de nuestra ponente. En nombre de la comunidad IESPRO, queremos darle las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy, recordando que si quieren saber más de la información sobre los temas que abordamos, pueden seguir en nuestras redes sociales. Además, les recordamos que el día de mañana tendremos nuestro siguiente evento, que es un taller llamado Diagnóstico e Intervención del Trastorno Obsesivo Compulsivo. A las 4:30 p.m. inscríbanse al WhatsApp 961-186-6355. Sin más, les deseo una feliz tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Gracias, maestra. Muchas gracias. Dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IESPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos.